Buenos días, tardes o noches, muchachos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a sus clases de química de nuestro curso con mi PEMS. Espero te encuentres muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase número 6, que vamos a estar hablando un poquito sobre los ácidos y bases, que sí están muy presentes en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestra vida, pues técnicamente saludable, en nuestra comida. Vamos a encontrar muchos ácidos y sobre todo si somos mexicanos, que no debe de faltar la salsa en una buena mesa mexicana, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a tener poquitas preguntas porque los temas son un poquito más visuales. Vamos a tener un ejemplo un poquito larguito porque vamos a estar viendo lo que es el balanceo de ecuaciones redox. Y al final del día pues vamos a estar repasándolo, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, vamos a seguir con las aplicaciones de química en nuestra vida cotidiana y vamos a entender los procesos químicos desde ciertos conceptos, que ahorita no van a ser tanto como conceptos, sino más bien teorías. Y vamos a ver en específico 3 teorías sobre los ácidos y las bases. Pues bien, primero vamos a recordar qué es la escala pH, y para eso necesitamos recordar qué es el pH. Bueno, el pH es el potencial de hidrógeno que se encuentra en una sustancia. O sea, se quiere decir que tantos hidrógenos tiene cierta sustancia. Y dependiendo de la cantidad de hidrógenos que se encuentren en esa sustancia, es como vamos a clasificar en ácido o base. Y que vamos a tener pues un aspecto neutral. Debido a muchos estudios matemáticos y a muchas leyes de los logaritmos aplicados, pues ¿cómo lo podemos definir? Bueno, a esas ecuaciones que se hicieron por parte de varios científicos, pues se define la escala de pH, pero no nos vamos a meter tanto en esos aspectos matemáticos porque eso ya es un poquito más arriba de nuestro nivel. Sin embargo, sí vamos a hablar de la manera cuantitativa y cualitativa. Bueno, en esta clase vamos a hablar de manera cualitativa sobre esta escala y la relación que tiene entre pues las ecuaciones, ¿no? Bien, vamos a explicarlo. Aquí podemos ver en nuestra imagen que tenemos pues nuestra escala de pH y que tiene distintos colores, siendo el neutro pues el agua. Debido a esos cálculos que les digo que son muchas aplicaciones de logaritmos, pues se define la escala que va de 0 a 14. Siendo del 7 hacia la derecha toda la parte de alcalinos o bases, y del 7 a la izquierda pues toda la parte de ácido, donde pues por lo general al ser humano, bueno, al mexicano pues nos encanta estar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es donde comemos las papitas, chicharrón preparado, salsa Valentina, etcétera, etcétera. No, hay una que se llama salsa San Luis y esa no está tan picante como la salsa Valentina, pero sí pica. Bueno, el potencial de hidrógeno o la escala de pH, perdón, nos va a indicar qué tan ácido está o qué tan alcalino es una sustancia, de acuerdo a los colores que va a indicar una tira de escala de papel tornasol o también llamada tira de pH. Van a haber diferentes tonalidades. Entonces, entre más tonalidades frías se encuentre en esa tira de papel tornasol, pues la sustancia o el compuesto va a ser mucho más alcalino, pero en cuanto esté más a colores cálidos, pues va a ser más ácido, ¿no? ¿Dónde empezamos a considerar a un superácido o a un superalcalino o alcalino fuerte o ácido fuerte? A partir, en el caso de los ácidos, del número 3, y a partir de los alcalinos está en el número 11. Es ahí donde nosotros vamos a ver que ya pues son ciertamente peligrosos, ¿no? El agua y la sangre están, de hecho aquí la sangre nos la marcan en 8, pero hay algunos tipos de sangre que son un poquito más neutros. La leche también está ya casi rozándole a lo neutro, pero sí hay un poquito de acidez en ciertas leches. Vamos a ver, del neutro, que es el número 7, hacia la izquierda es como van a ir bajando, más bien subiendo la acidez, ¿no? Pareciera que va bajando el número, pero entre más bajo sea el número es mucho más ácido.
y en cuanto hacia la derecha, entre más va aumentando el número, pues es más alcalino. Aquí podemos ver ciertos productos que son de nuestra vida cotidiana, que para más o menos identificar su acidez o su alcalinidad. Ahora, este procedimiento de la tira de colores de papel tornasol solamente es cualitativo y solamente nos va a indicar cierto cambio de color o cierta presencia de acidez. Para datos más exactos necesitaríamos de la química analítica, más exacto con un potenciómetro, o pHímetro como algunos lo conocen, pero no es potenciómetro. ¿Por qué? Porque vamos a identificar en este caso las cargas o la carga que tenga cierto compuesto con referencia al hidrógeno. Eso es lo que se activa. Y obviamente para poder hacer eso, pues necesitamos de soluciones buffer o incluso hasta hay métodos de titulación que son métodos de volumetría para determinar pues esa alcalinidad o esa acidez. Y en cuanto a lo que son métodos de volumetría, pues necesitamos de ciertos identificadores o sustancias que nos ayudan a identificar el color de otra sustancia por medio de ensayos, ¿no? Y de los que son más conocidos esos indicadores, pues es la fenoftaleína, rojo de bengala y todo eso, ¿no? Y esos indicadores también los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, y el más común y el más ocupado para todos pues es la col morada. Pero bueno, ese es un pequeño dato. Entonces aquí podemos ver que el ácido estomacal es con un pH de 1, ya llegándole a 0, de hecho, lo puedo decir yo como bioquímico que soy, y es por eso que cuando comemos pues necesitamos esa acidez para que pues, todo se deshaga, ¿no? Lo que no nos nutre. Las baterías, pues obviamente hay algunas baterías, porque hay otras que son alcalinatérreas, pero por lo general las baterías estas de las motos, cuando se las quitan hay que tener cuidado porque ese liquidito como verde o algo así, bueno, yo la verdad lo he visto verde, pero realmente no recuerdo bien el color, pero ese liquidito que traen las baterías de las motos hay que tener mucho cuidado porque es un ácido sumamente fuerte. El ácido de limón depende, porque debe de ser de limón amarillo, si es un poquito más ácido que el de limón verde. Y es lo que conocemos como ácido cítrico. La soda, o sea, la Coca-Cola y todo eso, pues ahí yo creo que aquí se equivocaron en esta imagen, porque yo veo más ácida una soda, una Coca-Cola, que el limón, pero bueno, habría que hacer ensayos con el potenciómetro, pero vamos a tomarle referencia a la imagen. De todos modos, eso está de más para nuestro examen con mi pens. Pero la Coca-Cola, por ejemplo, muchos dicen, no, sí, es muy buena para limpiar caños, porque sí, en efecto, tiene tanta acidez que te limpia muy bien, pues el inodoro, ¿no? El tomate, sí, y más cuando está medio amarillito, hasta las mamás y las abuelitas han de decir, no compres así amarillo porque va a salir la sopa bien ácida. O en este caso que aquí pusieron un jitomate, ¿no? Pero el tomate o el jitomate, o sea, entre más amarillo estén, más ácido es. El café igual, pero ya el café ya es un ácido muy débil. Aunque sí, cuando estamos o tenemos algún problema con la gastritis, pues no es recomendable tomar café, porque imagínate, es echarle ácido al ácido, aunque sea un ácido muy, muy tenue. La leche les digo, es un poquito ácida, ya casi llegándole a lo neutro, por eso cuando, no es recomendable también cuando tienes gastritis, porque hace una bomba ahí, y prácticamente lo hace porque está neutralizando. Se está neutralizando, pero no es una manera adecuada de neutralizar ese ácido. Lo mejor pues es ir al médico y que te recete el médico lo que es adecuadamente, ¿no? Pero la leche, por lo general, cuando uno tiene ardor en el estómago que no es gastritis, se toma la lechita, ¿no? O el yogur, porque es un poquito más alcalino, ¿no? En consideración de todo el ácido que traes en el estómago. El agua tiene que ser potable, o que podamos beber, porque si es agua dura o
o aguas residuales por lo general son ácidas, pero obviamente no te vas a estar tomando el agua residual, ¿verdad? La sangre igual, depende. Las claras de huevo son un poquito alcalinas. Ahorita vamos a ver qué son los aspectos de alcalino, las propiedades de los alcalinos y los ácidos. Ajá. El antiácido como el Melox y el Pepto-Bismol tienen un pH aproximado de 10, o sea, sí ya están rozando la línea de que sí son super básicos, o bueno, super alcalinos o alcalinos fuertes, ¿no? El jabón convencional, el Sote, el Bel Rosita y todos esos, sí son ya unos alcalinos relativamente fuertes, porque de hecho uno de los detergentes, que son muy básicos o bueno, muy alcalinos, es el Roma. De hecho, hay algo bien curioso con lo del Roma. Mi mamá tiende a comprar su kilo de jabón en Walmart y todas esas tiendas, y lo pone en un bote porque dice, ¿por qué? Porque así no se me humedece, porque pues aquí en la Ciudad de México hay mucha humedad a veces, ¿no? Entonces, a mí una vez se me ocurrió meter la mano en un bote de cerca de 20 kilos, porque mi mamá sí cuando compra, pues va llenando su botecito, ¿no? Entonces se me ocurrió meter la mano y pasados unos minutos yo sentía caliente la mano, pero no era porque me apretaba el jabón, sino por la alcalinidad que tiene. Entonces yo sentía eso y obviamente algo que nunca debió de haber hecho pues su servidora en la universidad. Cuando yo trabajaba con ácidos, pues se tenían que neutralizar y desechar, pero a veces por las prisas y todo eso, pues no, una vez se me ocurrió no hacerlo y le eché puro jabón de Roma al residuo de ácido, que tampoco era así como que hay 1 litro de ácido, pero sí era aproximadamente unos 10 mililitros. Bueno, yo vi la reacción exotérmica súper genial, que obviamente era muy peligroso lo que yo estaba haciendo porque prácticamente le eché el jabón vivo y, o sea, se escuchó un así y empezó a salir humo. ¿Por qué? Porque la reacción era tan exotérmica que liberó tanta energía que, pues sí, ¿no? Se hizo como una mini explosión. Entonces, pues sí, mi profesora en ese entonces, pues sí me llamó la atención. Sí me dijo, no lo vuelvas a hacer. Pero pues ya cuando estaba yo haciendo las prácticas ya lo volví a hacer, pero por las prisas, ¿no? Trataba de no hacerlo, pero sí, o sea, cuando tú llegues a mezclar un ácido, por ejemplo, espero que no lo hagas mejor, o una soda con el Roma, pues, o incluso, ¿no? El vinagre con ese jabón, sí vas a ver ahí y que incluso se va a calentar, pero eso son reacciones exotérmicas y endotérmicas. El cloro sí es un poquito ácido, por eso nunca beban cloro, por favor. Y los limpiadores de cañería son altamente ácidos porque precisamente, alcalinos, porque precisamente los hacen de ese estilo para quitar toda la corrosión que haya en tuberías o todos los patógenos que puedan haber. En cuanto a sustancias químicas que son las más ácidas, pues es el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Y en cuanto a alcalinos, son la sosa, o lo que que se conoce de hecho como como hidróxido de sodio. La sosa es hidróxido de sodio. Entonces, si ustedes ven por ahí hidróxido de sodio, lentejas o laminillas, aguas, no los pongan en contacto con el agua, porque tanto sea ácido como alcalinos reaccionan violentamente con el agua. Siempre lo tienen que hacer con cuidado, no como el borras. Y una recomendación para cuando estén ya en la prepa: el ácido va al agua, nunca le deben de dar de beber al ácido, o ya en el peor de los casos con mucho cuidado, porque harían una reacción exotérmica y es una mini explosión que sí a lo mejor se escucha muy interesante, pero no lo es y es muy peligroso. Bueno, eso es en cuanto a la escala de pH, que prácticamente nos dice quién es ácido, quién es alcalino y quién es neutro. Y esas son las propiedades de los ácidos y las bases. Las bases también se le conocen como alcalinos, ¿vale? Entonces, el sabor, obviamente de los ácidos, pues van a saber medio ácidos, y de las bases son medio amargas, a excepción del café. El café sí es medio amarguito, pero sí todavía tiene un ligero toque de acidez. La sensación en la piel, si se te llega a caer un ácido en la piel,
si se te llega a caer un ácido en la piel, sí vas a sentir como muchos piquetitos y es de que pues, te está quemando, o sea, por eso. Y en cuanto a los alcalinos, son suaves al tacto, a excepción de la sosa, que esa se siente como caliente. Ajá. Los colorantes vegetales, que es lo que les decía que la coloración tornasol, es en cuanto a ácidos son tonalidades rojizas o un poquito magentas en algunos casos, y en cuanto a las bases son azules o moradas también en algunos casos. Ajá, pero no crean que morado así Barney, no, es un morado muy tenue. La reactividad, esto es lo que nos interesa para nuestro examen. Los ácidos son corrosivos, igual que las bases, ajá, salvo que pues estas características muy diferentes que tienen, ¿no? Los ácidos pican y las bases pues son como que unos intrusos muy, muy inteligentes. Porque pues en cuanto a o sea, tú piensas, un ácido pues sí siempre me quema, ¿no? Y un alcalino o una base sí te va a quemar también, sobre todo si es una sosa, pero no la vas a sentir igual que un ácido. O sea, tú vas a sentir como que medio acuoso tu brazo, pero es porque ya te está ya está siendo corrosivo. Los ácidos disuelven sustancias, pero las grasas, los alcalinos disuelven grasas para obtener pues los jabones. Ajá, y de hecho, si tú mezclas un poquito de vinagre, aunque es le va a dar ese olorcito, pero si tú mezclas glicerina con sosa, sí puedes hacer ahí un jaboncito, y de hecho de ahí nace más o menos, no estoy diciendo que específicamente, pero de ahí nace más o menos el jaboncito sote. Y se le llama a ese proceso saponificación. Los ácidos atacan a los metales desprendiendo su hidrógeno, por eso como que se descarapelan. Y en cuanto a las bases, ellos precipitan sustancias disueltas en ácido, o sea, no van a quitar residuos, sino que ellos van a formar, como cuando dijimos el ejemplo del chocomil, ajá, que era que se quedaba sentado y a la parte baja del vasito, y eso es a lo que se le conoce como un precipitado. En la disolución, los ácidos en disolución conducen la corriente eléctrica, ajá, como por ejemplo el limón. Si tú pones un foco de LED, y digo de LED porque los limones ya no son como antes, pero si pones un foquito de LED a un limón, o sea, directamente que toque lo que es el jugo de limón, se va a prender el foquito de LED. Digo, no te va a dar así una intensidad tan grande, pero sí va a haber una presencia ahí, ¿no? Pues sí, de luz. En disolución, los alcalinos pues conducen la corriente eléctrica. Ajá, de ahí vienen ciertas pilas también. Y bueno, cuando se produce el fenómeno, o el proceso de neutralización, los ácidos pierden sus propiedades al reaccionar con las bases. O sea, si tengo al ácido sulfúrico, que era lo que yo les decía con el Roma, pierde todas sus propiedades, o sea, ya no van a ser corrosivos, ya no van a hacer rojos en el papel tornasol, ya no van a conducir corriente eléctrica. Y en cuanto a las bases, cuando nosotros lo neutralizamos con ácido, que en este caso, digamos, tenemos una solución de ácido sulfúrico, de hidróxido de sodio acuoso, y lo neutralizamos con ácido sulfúrico o con ácido clorhídrico, pues automáticamente tanto uno como el otro pierden sus propiedades. Y no se vuelve agua, hay presencia de agua, pero no es agua totalmente, porque a lo mejor me van a decir, a lo mejor entonces hacemos agua. No, hay otros compuestos que son un poquito peligrosos, pero la solución resultante tiene que quedar en pH 7 o cercano a 7. ¿Cómo lo voy a saber? Con mi papel tornasol, con mis tiras de pH, o lo más seguro es utilizando una solución buffer, calibrar el potenciómetro con una solución buffer, y que obviamente cuando metamos los electrodos del potenciómetro, pues nos dé 7. Así es como se neutraliza. Entonces, pequeño dato para cuando entres a la prepa, y termine esta pandemia.
Ahora, ¿cómo sabemos esas propiedades y todo eso? Y porque está muy bonito, colores súper intensos y ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pues hubo 3 científicos que se dedicaron a la investigación de ácidos y bases. El primero fue Arrhenius, los otros fueron por las teorías de Bronsted y Lowry, y el último que fue Lewis, ¿no? Que este es el que yo les decía que nos iba a ayudar un poquito para hacer lo de la regla del octeto. Arrhenius nos dice que toda sustancia que está en solución acuosa significa que está medio aguadito, o sea, o que está en forma líquida. No totalmente un líquido, tampoco un totalmente sólido, pero que sí está en una solución. Ajá. Porque a veces, o sea, sí nosotros las percibimos como líquidas, pero no es como, por ejemplo, el agua. Sí se tienden a ser un poquito turbias y etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que se refiere una solución acuosa, que sí está líquida, pero con cierta turbiedad. Entonces, que toda sustancia que está en este estado en este estado acuoso, produce iones hidrógeno a los que les va a llamar protones. ¿Por qué? Porque tienen carga positiva. Ajá, y eso lo va a conocer como un ácido. Mientras que un alcalino o base para Arrhenius es toda la sustancia que está en producción acuosa y produce iones hidróxido, que son los iones OH. Ajá. Y bueno, los iones OH por lo general tienen pues carga negativa. Para Bronsted-Lowry fue muy diferente la cosa. Ajá, ellos dijeron que es que un ion es el que cede un protón entre un compuesto y otro, o entre la formación de una mezcla para cuando se forma otro compuesto, ¿no? Y que un ion que acepta un protón es cuando pues tiene esa presencia de cargas negativas. Ajá, o sea, no era muy alejado de lo que decía Arrhenius, pero también no convencían mucho. Sin embargo, Lewis dice que el ácido es una sustancia que acepta un par de electrones y se le llama electrófilo. Ajá. Y que un alcalino es una sustancia que cede un par de electrones y lo llama neuclófilo. Ahora, no están así como que muy alejados las 3 teorías. Sin embargo, vamos a ocupar mucho la referencia entre Arrhenius y Lewis. No digo que Bronsted-Lowry no nos sirva. Si de hecho Lowry nos sirve para ciertos análisis bioquímicos. Pero, vuelvo, eso ya es un poquito más a nivel ingeniería. Pero Arrhenius y Lewis son los que nos van a estar dando ahorita como que esas pequeñas pistas. Y sobre todo Lewis es el que nos va a ayudar a interpretar cómo es que se cede, ¿no? Recordemos que los niveles de energía que tienen los elementos pues son máximo 8, ¿no? Que son los gases nobles, que esos reaccionan y ya tienen su regla del octeto hecho. Pero a lo que me refiero con el gran octeto es precisamente esto de Lewis, que si yo tengo, por ejemplo, el hidrógeno, ajá, y tengo que completar pues sí, que tenga 8 niveles en su último orbital, con respecto, por ejemplo, con otro elemento, pues tienen que estar cediendo y compartiendo. Uno cede y el otro, pues le quita, ¿no? Ajá, eso es a lo que se refiere Lewis. Pero bueno, vamos a dejarle un poquito hasta aquí sobre la teoría de ácido base, porque el siguiente tema habla sobre la oxidación y prácticamente nos vamos a seguir un poquito con la teoría de Lewis, poquito, no mucho, porque ya en nuestra última parte de nuestra clase pues vamos a ver lo que es el balanceo de ecuaciones y vamos a volver a retomar un poquito sobre las teorías de ácido base y lo que vamos a ver ahorita de oxidación, ¿vale? Pero porque en la próxima clase vamos a estar hablando sobre concentraciones, entonces para que no concentraciones, y va a ser ya también nuestra recta final sobre química orgánica, porque hasta ahorita esta ya es la última parte entre comillas de lo que es química inorgánica. Pero bueno, en el momento de oxidación, porque sí va muy relacionado con las pues sí, con reacciones químicas.
Y prácticamente la teoría de ácidos y bases es una parte de reacciones químicas y otra parte pues es la de oxidación, que yo les había dicho, ¿no? Ya hablamos sobre los gases, ya hablamos sobre estados del agua, ahorita ya hablamos sobre ácidos y bases y nos toca sobre la oxidación, que son las reacciones más comunes en la química, ¿no? Entonces, para empezar a hablar sobre oxidación necesitamos entender la composición de la atmósfera. ¿Por qué? Porque en el aire, gracias al aire, por ejemplo, si tú mojas un clavito, pues empieza a oxidar, ¿no? O sea, si lo dejas a la intemperie. O sea, siempre tenemos esa idea de que, mojas el clavo y se va a empezar a oxidar. No es tanto porque se moje, sino porque lo dejas en exposición al aire, que el aire, pues como vemos, tiene oxígeno. Ajá. Pero siempre nosotros decimos, es que el oxígeno, manto, el oxígeno es el que está más presente en el aire. Y no es cierto. Y esta sí es pregunta con mi PEMS, muchachos, por favor, anótenlo. Y de hecho, me atrevo a decir que lo he visto en varias guías y en varios exámenes con mis exalumnos de ingreso UNAM Poli UAM. Esta pregunta siempre viene, y si no viene es porque fuiste muy suertudo. Pero siempre, siempre, siempre debes de tener este conocimiento de esta imagen. La composición del aire normal, que no es contaminado, como digamos que es la composición del aire de las montañas de Heidi, no como el de la Ciudad de México, que hasta arsénico han salido. Pero bueno, el aire prácticamente está compuesto en un 78% de nitrógeno. Y nosotros pensamos que es al revés, que es el oxígeno el que tiene la presencia. ¿Por qué? Porque se han encargado las bibliografías y los profesores y los procesos metabólicos a solamente considerar al oxígeno como parte fundamental para obviamente hacer el proceso de respiración y tener presente pues esta molécula de CO2. O sea, sí es bien importante, pero el que tiene mayor presencia en el aire pues es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, que está al 78%, después le sigue ahora sí el oxígeno, y lo demás se le conocen como trazas de componentes gaseosos. Porque pues prácticamente entre el nitrógeno y el oxígeno ya se hace un 99% de la composición del aire, y por eso a los otros se les considera trazas, porque solamente la unión de los demás componentes hacen un 1%, que en este caso pues es el vapor de agua, porque sí debe de haber presencia de agua, ya que hay humedad y por el ciclo del agua, y obviamente del dióxido de carbono, que es pues nuestro CO2, ¿no? Que está en menor proporción, y ya se dieron cuenta, o sea, le dan una importancia enorme y tiene muy poquita presencia en el aire. Entonces imagínate si hubiera más. Por eso en algunas referencias dicen que mucho del dióxido de carbono pues también sería un pequeño problema, ¿no? Pero esta yo sugiero, de hecho se cierra en 78 o 79 veces, hay algunas bibliografías, pero no, el valor exacto es de 78.8 de nitrógeno. Y lo demás pues ya viene restándose, ¿no? Pero siempre lo vamos a cerrar en 78, 21.97 y 0.03. Esa es la composición general del aire normal no contaminado. ¿Por qué no contaminado? Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad muy caótica, con mucho movimiento, con mucho ruido, pues hay trazas también de monóxido de carbono, de arsénico. Por ejemplo, cuando llueve y ya está muy ácida la lluvia, pues lluvia ácida también. Bueno, no tanto la lluvia ácida, sino que ácido sulfúrico. Y pues metales pesados, ¿no? Y también pues se ha dado casos de que se ha detectado pues cierta radioactividad, incluso que no es de aquí de México, y que pues los fuertes vientos pues las traen casi de Ucrania, y porque sí todavía hay pequeños elementos ahí de cosas radioactivas que todavía acarrean de Chernobyl, de Fukushima y incluso de Brasil, ¿no? Porque pues ahí en Brasil como que hay un buen de plantas nucleares, y bueno, eso es materia de otra cosa, pero sí se han dado casos donde se ha detectado ese tipo de anomalías. Por eso los IMECAS se crean
con la finalidad de medir cuántos contaminantes puede haber en nuestra molécula de oxígeno, de aire, perdón, porque si hay mucha presencia de metales pesados o de componentes nocivos, virus, bacterias, pues es cuando nos dicen, no, mejor sabes qué, quédate guardadito en tu casa, no hagas ejercicio porque pues te puedes enfermar. Nada más que pues ahorita hay presencia pues de hasta de COVID, parece, que ya andan diciendo, ¿no? Que también ya que ya en el aire puede vivir cierto tiempo, quién sabe, habría que ver, pero pues ya nos tuvieron guardados mucho tiempo, pero bueno, esa es otra historia. Pero ahora, como prácticamente el oxígeno es el que va a reaccionar, o sea, sí el nitrógeno también, pero nos vamos a enfocar más a la reacción de oxígeno, porque por eso se llama oxidación. Y el oxígeno tiene varias propiedades, que las físicas básicas son que tiene una densidad de 1.33 gramos por cada mililitro, tiene un punto de ebullición de 183 grados Celsius y un punto de fusión de 218.8 grados Celsius. En cuanto a sus propiedades químicas, pues es el número atómico tiene 8, la valencia es de 2, su masa atómica es de 15.99, que la cerramos para fines de... que vamos a ver la siguiente clase para esto de los cálculos de concentraciones, y para pesos moleculares pues los vamos a cerrar en 16 gramos por cada mol, y el estado de oxidación con el que trabaja por lo general en sus reacciones es de -2, la electronegatividad que tiene es de 3.5, su calor específico es de 0.18 calorías, sobre gramo por cada grado Celsius que tenemos, ¿va? Pero hay algunas propiedades físicas más específicas que son, por ejemplo, su estado ordinario, pues es gas, aquí es muy diferente la densidad porque aquí la estamos manejando en gramos por cada mililitro y aquí estamos manejándolo en kilogramos por cada metro cúbico. Recuerda que la densidad por lo general se dan en medidas de masa sobre medidas de capacidad, pero también podemos ocupar masa por medidas de longitud al cubo. Punto de fusión es de 59.35 grados Kelvin. El punto de fusión que aquí varía mucho porque igual acá, ¿no? Que nos dice 218.8, depende de las condiciones y de la atmósfera que esté manejando. Aquí, por ejemplo, es una atmósfera y ¿por qué nos da diferente los 223 grados centígrados? Porque recuerda que los grados Kelvin tiene valores decimales y que nos pueden estar variando las cosas. Recomendación, siempre utilicen los grados Kelvin y no los Celsius en cuanto a este tipo de ejercicios, pero como tú no vas a estar haciendo cálculos sobre capacidad, sobre calor específico, ni nada de trabajo, ni nada de fuerza, ni nada de resistencia, pues no te preocupes, solamente es un pequeño dato curioso. Igual el punto de ebullición, la entalpía de evaporación, que es ahí unas cuestiones de energía, pues es igual a de 3.4099 kilojoules por mol. La entalpía de fusión es de 0.22259 kilojoules por mol y el volumen molar que es de 17.36 por cada metro cúbico sobre mol, ¿vale? Eso ya es más específico, así que no te apures. Aquí la que nos interesan más serían estas moraditas, las otras son nada más como puro dato curioso y complementario. Bueno, los óxidos prácticamente son compuestos binarios formados por la combinación del oxígeno por cualquier otro elemento. En contacto con los metales, por lo general producen, no por lo general, sí producen esta reacción de que se oxida. Y sobre todo cuando hay presencia de hierro o de fierro, pues toman estas tonalidades como rojizas, aunque hay casos, dependiendo de la hidratación o del compuesto que esté acompañando al fierro o hierro, también se tonan medio azulitas. Y bueno, cuando se forma o cuando se une un óxido o el oxígeno con un metal hace un óxido básico, y cuando se une con un ácido hace un óxido ácido o oxiácido, también lo conocen, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues obviamente, ¿no? Cuando si está formándose con un alcalino, pues va a formarse estos óxidos básicos, y si es con un ácido, pues un oxiácido, ¿vale? Y bueno, aquí lo podemos igual ver, ¿no? Con un no metal hace un oxiácido, y con un metal hace un óxido básico. Por eso acuérdate cuando que la oxidación del clavo pues sería óxido básico, ¿no? Bueno, un óxido básico. Pero vamos a ver ejemplos de esto. Nuestros ejemplos de óxidos básicos, que son la unión de metales con el oxígeno. Y recomendación, apréndense siempre el nombre IUPAC y la nomenclatura tradicional. El nombre stock todavía no se utiliza tanto, pero recomendación para este examen, la nomenclatura clásica y la nomenclatura del sistema IUPAC. Ahora, la diferencia es aquí por la reacción redox que hay, bueno, por el intercambio de electrones, que lleva esa terminación oso o ico. Ajá, acuérdate del aspecto de los pericos y de los patos, como por ejemplo cuando tenemos el ácido láctico y tenemos el lactato, mismo compuesto pero con diferente intercambio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el ácido láctico pues termina en ico, que es un perico, y el lactato pues en pato. Ajá. Y bueno, estos son los principales óxidos básicos o los más comunes que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. En cuanto a los anhídridos, que son los que se consideran los óxidos ácidos, tenemos las conformaciones de boro, que es el anhidro de boro o bórico. Ajá. Tenemos también a lo que es el carbono, que depende del número de oxidación, es el nombre, ¿no? Cuando está trabajando con una oxidación de +2, se llama anhidrocarbonoso, y si está utilizando una oxidación de 4, pues es anhidrocarbónico, lo que les decía que es oso-ico. Eso es en cuanto nada más a los anhidros. Y obviamente, bueno, a todo lo que tenga que ver con las reacciones de oxidación, ¿no? Tenemos también los del cloro, que son un poco más peligrosos, así que estos no los vais a tocar así directamente con las manos, porque pues son un poquillo tóxicos. Y pues cuando estaba trabajando con valencia de +1, el cloro, pues tenemos al anhidro hipocloroso, el anhidro cloroso cuando es oxidación de 3, cuando es oxidación de +5, que es el anhidro clórico, y con un número de oxidación de 7 es anhidro hiperclórico. Ajá. Entonces, hasta ahí espero que no haya ninguna. Ahora sí, ¿cómo es que definimos esos nombres o esas reacciones o cómo las obtenemos, ya sean ácido, base, oxidación, acuosas, todas esas, ¿no? Pues una, a nivel experimental, a nivel laboratorio, a nivel industrial, a nivel lo que quieras, a nivel escuela, pues sí, no nada más estar formando y estando mezclando por estar mezclando, porque aguas, puedes mezclar cualquier compuesto y hasta puedes hacer, por ejemplo, si mezclas cualquier cosa con anilina, va a seguir siendo anilina y va a ser pues, venenoso esa cosa. Pero bueno, ¿cómo hacemos, no? Primero, en teoría, sin utilizar la serendipia, en teoría deberíamos de hacer primero todo en papel, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Primero un balanceo de ecuaciones, tomando en cuenta lo que ya aprendimos, qué se puede mezclar con qué. Entonces, una ecuación o el balanceo de ecuaciones es cuando una reacción química se expresa como ecuación. Ajá, y sí, hay 3 métodos. El método de balanceo por tanteo, el redox, que son reacciones de óxido-reducción, y el método algebraico. Ajá. Pero en tu examen o de acuerdo a tu marco de conocimiento solamente debes de saber balanceo y redox. Entonces, en esas ecuaciones se van a escribir correctamente las fórmulas o de los compuestos químicos que se van a utilizar, o los elementos químicos, porque también no nada más se ocupan fórmulas, o bueno, compuestos, y se debe de ajustar el número de átomos de reactivos y productos, colocando un coeficiente al inicio de cada uno de ellos en la parte tanto de reactivo como de productos. Entonces, el balanceo se va a hacer
cuando coincidan el mismo número de átomos en el lado de los reactivos, tanto en el de los productos. Aquí, por ejemplo, tenemos una reacción de aluminio con cloro. Entonces tenemos un aluminio en la parte de los reactivos y un aluminio en la parte de los productos. ¿Cómo es que, o por arte de magia, cómo es que tengo un cloro 3 acá y un cloro 2? Eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, vamos a verlo por el método de ecuaciones por tanteo, que es el que honestamente, si te ponen a balancear alguna ecuación en tu examen con mi PEMS, sugiero que lo hagas por tanteo porque no te va a llevar tanto tiempo. Aunque, si en una pregunta dice que tienes que encontrar el número con el que se está haciendo el balanceo, pero por el método redox, ni modo, vas a tener que aprenderlo. Son 8 pasos del método redox. Para el método de tanteo, pues es mucho más sencillo. Prácticamente tenemos una reacción de oxidación, que es la del metano y el oxígeno, que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos conocido al inicio de nuestro curso. Entonces, tenemos de metano, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A muchos profesores dicen, no, pues es que se ordenan del más reactante al menos reactante. Yo honestamente no le veo el caso, pero bueno. Simplemente yo en lo personal solamente veo cuáles son mis elementos más no compuestos, los que tengo en mi reacción. Y tengo al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Y voy a empezar a contar cuántos tengo del lado, por ejemplo, de los reactivos. Que tengo un carbono, y lo pongo aquí. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo? Aquí este número me va a indicar cuántos yo tengo. Vamos a hacer de cuenta que no tenemos esos dos de aquí, ¿va? Esos dos, que estos son los coeficientes. Entonces, este 4 lo voy a multiplicar, bueno, me va a decir cuántos hidrógenos tengo. En este caso, este 2, cuántos oxígenos tengo. El hidrógeno, pues tengo 4, ¿no? Y de oxígeno, pues tengo 2. Vamos a hacer de cuenta que estos no existen, ¿va? Y este. Aquí, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo 1, por lo tanto, mi carbono está balanceado. Pero mi oxígeno, por ejemplo, aquí tengo 2 y el de acá, 3. Ese no está balanceado. Y no se diga con el hidrógeno, porque si aquí del lado de los reactivos tengo 4, aquí en el lado de los productos solo tengo 2. Entonces, tengo que buscar, y sí, se llama por tanteo porque lo tengo que estar moviendo, tengo que estar tanteando hasta encontrar el número. En este caso, por eso le ponen aquí un 2 y aquí un 2. Porque ¿cuántos aquí me faltan para poder llegar a 4? Pues 2. 2 por 2 me da 4. Y ya lo tengo balanceado. Ahora aquí, ese oxígeno, aquí me tengo 2 y aquí tengo 3. Pero como este 2 aquí en el agua está al inicio de todo este compuesto, también este 2 tiene que estar multiplicando el oxígeno de acá. Por lo tanto, 2 por 1 me queda un 2. Y el 2 que tengo acá, pues ya son 4. Y acá 2 por 2. Porque para eso, o sea, como ya tengo aquí yo 4 en el lado de los reactivos, perdón, de los productos, de los reactivos también necesito 4 oxígenos. Entonces le pongo otro 2 y ya 2 por 2 pues me da un 4 y ya está balanceada mi ecuación. Y así es como deberíamos de estar trabajando a nivel laboratorio. Eso es el método por tanteo, porque tienes que estar tanteando el número para poder llegar. En algunos casos, yo sí he visto que ponen moles decimales, ¿no? O sea que puede ser 2.5, así, pero no te conviene. Entonces te metes en más rollo, así que por lo general se utiliza pues números enteros, ¿vale? Ahora, en cuanto a al método redox de óxido-reducción, pues hay que tener en cuenta el número de oxidación de cierto elemento, del elemento, más no del compuesto. Entonces tenemos que seguir la regla, que cuando se oxida un elemento, es porque aumenta el número de oxidación y hay una pérdida de electrones. Pero si gana electrones, entonces disminuye el número de oxidación y la reacción es pues de reducción.
¿vale? ¿Cuáles son los pasos? Bien. Tenemos la ecuación química sin balancear y escrita correctamente. O sea, correctamente me refiero a que debe de tener los mismos elementos tanto en la parte de los reactivos como en la parte de los productos, elementos más no compuestos. Tenemos el cobre, tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno, igual acá, ¿vale? Y paso número 2, colocamos los números de oxidación sobre cada elemento, comenzando por los números de los elementos conocidos. Ahora, no creas que vas a sacar una tabla periódica, tal vez en tu guía sí viene una tabla periódica, pero no te van a dejar sacarla el día del examen. No te espantes, si te ponen a hacer este tipo de ejercicio, van a darte los números de oxidación, pero una pequeña recomendación una vez más, apréndetelos. Ajá, apréndete al menos el del hidrógeno, el del oxígeno y el del nitrógeno, que son los más usados. Paso número 3, identificar qué elementos cambiaron su número de oxidación. Ajá, aquí tenemos que ver, pues empezar a hacer las sumas. Ajá, aquí por ejemplo tengo el nitrógeno, aquí cambió, tenía 5 y acá por ejemplo el nitrógeno cambia 2. Entonces, y aquí por ejemplo el cobre tiene de 0 y aquí por ejemplo tiene de 2. Ajá, ¿por qué? Por las reacciones que hay o por el componente que hay acá, ¿vale? Paso número 4. Identificar el número de electrones que ganan o pierden los respectivos electrones, obviamente, de cada elemento que variaron su número de oxidación. O sea que hay que ver quiénes ganaron, de esos que variaron o que cambiaron, quiénes perdieron y ganaron. Ajá, aquí ya podemos ver que fue el cobre y el nitrógeno, ¿no? Que para el cobre nos dio de 2 y que para el nitrógeno pues nos dio de 3. Ajá, ¿por qué? Porque se hace la resta, ¿no? O la suma, o se hace el conjunto de estos valores. Paso número 5, se multiplica el número de electrones que ganó o perdió cada elemento por el subíndice del elemento. Ajá, si por ejemplo para el cobre que tuvo una ganancia de 2, ajá, o una pérdida de 2, lo voy a multiplicar por el subíndice que tiene el cobre aquí. Entonces 2 por 1 pues me da 2. Para el caso del nitrógeno pues es 3 por 1 y me da 3 y hasta ahí. Ahora, paso número 6, se cruzan los resultados producto de la multiplicación entre los compuestos que poseen los elementos que ganan o pierden electrones y bueno, se prueba por reactivos, ¿no? En este caso aquí dice que no se pueden balancear porque ya, o sea, ya no podemos hacerle nada, no les podemos mover, pero la parte de los reactivos sí. Ajá, aquí ya se pueden balancear y si te das cuenta ya se lleva el intercambio, ¿no? Quienes ganaron y quienes pierden, y por séptimo paso sería se termina de balancear por el método de tanteo, o sea que vamos a volver a usar al final de cuentas, teniendo como resultado un 3 cobre más 8 de HNO3, que nos da como resultado el 3 que tenemos acá, el 2 y el 4 de agua, ¿no? Y el paso número 8 es verificar que se cumpla la ley de la conservación de la materia. El número de átomos de reactivos tiene que ser igual al número de átomos producidos, que es prácticamente pues lo que estuvimos balanceando. Ajá. ¿Cuántos cobres tengo? Aquí tengo 3 y de este lado tengo 3. Ajá. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Aquí 8 por 1 son 8 y de este lado pues tengo los del agua que son 4 por 2 porque se multiplica el subíndice y tengo 8. Para el nitrógeno, aquí tengo este 8 que va a multiplicar a el de acá, o sea, este 8 va a multiplicar a cada uno de los de acá. Entonces tengo 8 nitrógenos y acá igual este 3, ¿no? Va a multiplicar a cada uno. Entonces tengo aquí, ojo, este 2 multiplica a este nitrógeno aquí, entonces 2 por 1, 2 y 3, 6, ajá, más 2 que tengo aquí, 8. Entonces, sí es correcto. Ay, ya me cansé. Y sí, está pesado hablar casi una hora consecutiva. Y pues el oxígeno, pues tengo 24. 8 por 3, 24. Ajá, y aquí tengo, por ejemplo, ojo, este 2 va a multiplicar a los 3 oxígenos que tengo aquí. Entonces, 2 por 3, 6 por 3, 18. Por 2 que tengo aquí,
20 por 4 que tengo aquí en el agua, 24. Y mi ecuación ya está balanceada. Prácticamente a ti te tuvieron que enseñar esto o están próximos a enseñarte, entonces en tu escuela vas a tener un poquito más de tiempo para poder practicarlo, porque al final de cuentas solo son entrecruzamientos y estar contando y sumando, ¿vale? Estos son cómo se llevan a cabo las reacciones químicas en general, no importando su naturaleza, pero una cosa es llevar a cabo la reacción y otra cosa es llevar a cabo la mezcla, ¿no? Cuando son saturadas, insaturadas y tener pues esa cuestión de concentración, ¿vale? Entonces vamos a empezar nuestra serie de preguntas con la primera que dice, obviamente, sí, ¿verdad? ¿Cuándo se considera un ácido fuerte? Inciso A, cuando su pH es de 6, cuando su pH es de 5, el inciso B, el inciso C cuando su pH es de 4 y el inciso D cuando su pH es de 3. Acuérdate, un pequeño tip para saber super ácidos o super alcalinos o ácidos fuertes o alcalinos fuertes es a partir de la mitad de su escala, o sea, del 0 a prácticamente el 6. Entonces, prácticamente la mitad sería entre el 3. Ajá. Entonces, la respuesta correcta sería pues el inciso D. La segunda es, de acuerdo con la teoría de Lewis, una sustancia que acepta un par de electrones es un ácido, una base, un alcalino o un hidróxido. Bueno, pequeño dato. Los hidróxidos por lo general son alcalinos y acabo de decir que los alcalinos son base. Entonces, estos tres incisos es lo mismo. Ajá, por lo tanto, ¿cuál es por default? Pues el inciso A. Entonces, ahí es una pregunta que yo doy de conocimiento y que puedo desechar tres incisos de un jalón. O sea, prácticamente ya desde que estoy leyendo la pregunta, pues ya me da la respuesta. La siguiente, nombre del siguiente compuesto. Acuérdate que primero se nombra el segundo y luego el primero para un pequeño tip ahí. Entonces, óxido de calcio 2 no puede ser, porque no veo un 2 ni un 3. Ajá. Óxido de calcio, oxalacetato y dióxido de calcio. Entonces, por default damos esta ya afuera. Dióxido de calcio, eso ni siquiera existe. O sea, no. Y nos quedaría oxalacetato y óxido de calcio. Entonces, el oxalacetato no puede ser porque para empezar necesitaríamos este compuesto de acetato. Ajá, que esto es un poquito más de química orgánica que ni siquiera hemos visto. Entonces, también la damos por fuera. ¿Y qué nos queda? Pues nuestra respuesta correcta, que es el óxido de calcio. Para la siguiente es cuando un compuesto pierde electrones, se dice que se reduce, se oxida, se hidrata o se deshidrata. Cuando estamos hablando de hidratación, tiene que estar por default agua, ajá, y en el caso de deshidratación es porque vamos a quitar agua. Entonces, aquí no estoy hablando nada de agua, por lo tanto, eliminamos estas. Y nos queda que se reduce o se oxida. Entonces, acuérdate de la regla, ¿no? Que cuando un compuesto pierde electrones, pues se oxida, y cuando los gana, pues se reduce, ¿vale? Y bueno, pues aquí le vamos a dejar, muchachos. Espero te haya gustado esta clase. Abarcamos muchos temas. Y pues ya la siguiente clase estaremos entrando a nuestra recta final de nuestro curso, ¿vale? Cuídate y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.